A continuación vamos a simular en GeoGebra una de las tantas aplicaciones que tiene la suma de vectores en la vida real. El primer caso será cuando hay dos magnitudes de igual dirección y sentido. Entonces el fenómeno que simularemos es cuando un barco está navegando sobre un río. El barco tendrá una cierta velocidad y la corriente del agua también. Estas dos velocidades tendrán la misma dirección y sentido. Entonces, para empezar a simular este fenómeno tendremos que crear cuatro deslizadores que nos permitan mover el barco y los vectores. Luego crearemos un barco y el vector velocidad de la corriente. Luego vamos a crear el vector velocidad del barco y luego crearemos los vectores, la representación de los vectores reales. El vector que está en azul es la velocidad del río, de la corriente del río, y el vector que está en amarillo la velocidad del barco. El vector que está sobrepuesto, el que empieza en H y termina en P, es el vector resultante, es decir, la suma de los vectores. Luego creamos casillas de controles. Estas casillas de controles nos permitirán tener una mejor visión sobre el fenómeno y posteriormente pondremos animaciones. Y esa es la simulación de cómo se movería un barco en un río con una velocidad de la misma dirección y sentido. El segundo fenómeno que simularemos es cuando hay dos magnitudes vectoriales con igual dirección pero en sentidos opuestos. Es decir, ahora la velocidad de la corriente de agua va a tener distinto sentido que la velocidad de la barca. Entonces, para simular este proceso se hace exactamente igual que el caso 1, solo que esta vez la velocidad de la corriente del río tendrá dirección opuesta a la de la velocidad de la corriente de la barca. El vector que está en rojo es la velocidad de la corriente y el vector que está en azul es la velocidad, el vector que está en rojo es la velocidad de la barca y el vector que está en azul es la velocidad de la corriente. Acá ya representamos los vectores como se verían realmente. En mi caso yo quiero que el vector de la velocidad de la corriente tenga mayor valor, es decir, el vector amarillo es el vector es la velocidad de la corriente de agua y el vector azul es la velocidad de la corriente del río, de la barca, perdón. Y el vector que está sobrepuesto es el vector resultante, es decir, la suma de los vectores. Creamos la casilla de control para tener una buena noción del fenómeno y procederemos a poner animaciones y deslizadores. Y ahí se estaría simulando el caso 2, que es cuando hay dos magnitudes vectoriales con igual dirección pero en sentidos opuestos. El fenómeno que simularemos serán dos magnitudes vectorialmente perpendiculares. Para simular este fenómeno se hace exactamente igual que los anteriores, solo que la barca no irá en sentido horizontal sino en vertical.
en este caso hacia arriba. Entonces el vector que está en rojo es el vector de la velocidad del barco, y el vector que está en negro es el vector velocidad de la corriente. El vector que está en azul es la representación real de la velocidad del barco, y el vector que está en amarillo es la representación real de la velocidad de la corriente. Luego trazamos vectores equivalentes y el vector resultante va a ser el vector que va desde el punto H hasta el punto D, es decir, el vector que está en azul oscuro. Luego creamos casilla de control para tener mejor noción, y lo que procederemos a hacer es a poner animaciones. Como podemos ver, se estaría simulando el fenómeno cuando hay dos magnitudes vectorialmente perpendiculares, y el vector resultante va a ser la suma entre la velocidad de la corriente y la velocidad de la barca. El cuarto y último fenómeno que simularemos es cuando tenemos dos magnitudes vectorialmente oblicuas. Este fenómeno ya es un poco diferente a los anteriores, porque el barco no va a ir en sentido horizontal ni verticalmente, sino en sentido noreste, y tomamos como referencia el plano. Entonces, para empezar a simular este fenómeno, lo que tenemos que hacer es crear los cuatro deslizadores, el vector de la velocidad de la corriente, pero esta vez tenemos que crear un deslizador que nos permita cambiar el rumbo del barco. Luego simularemos el barco y crearemos la representación real del movimiento. El vector que está en morado es la velocidad del barco, el que está en rosado es la velocidad de la corriente del agua, y el vector que está en rojo es la velocidad resultante. Creamos las tres casillas de control para permitir tener una mejor noción, y como podemos ver, podemos cambiar el rumbo de los vectores. Entonces vamos a proceder a crear las animaciones. Y como podemos ver, el barco se está desplazando en sentido noreste, y así culminaríamos el primer ejemplo de aplicaciones de suma de vectores. Si les gustó el video, no olviden suscribirse. Gracias por ver.